Una vez completada la charla de modalidades ventilatorias convencionales, pasaremos a hablar de modos ventilatorios no convencionales, alternativos o proporcionales. Estos modos son más novedosos en relación a los clásicos. Tienen funcionamiento distinto y no tan básico como los previamente descritos. En pantalla podemos ver algunos de los modos convencionales más conocidos. Al menos en teoría, se asocian con buena sincronía paciente-ventilador, comparado con modos ventilatorios estándares espontáneos o de presión soporte. En esta charla hablaremos de los modos no convencionales más empleados o nombrados. El primer modo que hablaremos es el PAV. Esto traduce ventilación asistida proporcional. La ventilación asistida proporcional es un modo de los ventiladores Puritan Bennett, al menos en esencia. ¿Qué es lo que hace? El PAV constantemente está midiendo la mecánica respiratoria del paciente y, según lo sensado, ajusta el nivel de soporte suministrado al paciente. En otras palabras, integra la elastancia y la resistencia al nivel de soporte que se va a brindar. Al ser programado debe configurarse la PIB, la FiO2, el nivel de trigger, el porcentaje de soporte y el ciclado. Este modo se describió por primera vez en 1995. En teoría mejora la relación paciente-ventilador, por ende reduce disincronías. Para titular el nivel de soporte utiliza la ecuación del movimiento respiratorio para poder realizar los ajustes pertinentes. Esto, como dijimos, lo hace midiendo la mecánica respiratoria cada 4 a 7 ciclos. En pantalla podemos apreciar la fórmula de la ecuación del movimiento respiratorio, que ya ha sido profundizada en varios videos previos. ¿Cuáles son los beneficios de este modo? Es mejor tolerado, se asocia con menos fracasos en la extubación y tiene una menor tasa de disincronías. ¿Cuáles son sus desventajas? Es poco usado, por ende es poco conocido, además requiere de ventiladores Puritan Bennett, lo cual se asocia con costos extra. Continuaremos hablando con el modo ASB. ¿Esto qué significa? Ventilación de soporte adaptativo. La ventilación de soporte adaptativo fue un modo ventilatorio que se describió en 1998. Es de los ventiladores Hamilton. Tiene la particularidad de poder usarse en ventilación asistida y controlada. Teóricamente es un modo que mejora la interacción paciente-ventilador. Este modo se basa en el principio de Otis-Smith, que determina que para un nivel de ventilación alveolar dado, existe una frecuencia respiratoria óptima para alcanzarlo con menor trabajo respiratorio. Lo que acabo de decir, ¿qué significa? Que para alcanzar una misma ventilación alveolar a frecuencias respiratorias bajas, se van a utilizar volúmenes corrientes altos. Pero si se quiere alcanzar esa misma ventilación con frecuencias respiratorias altas, se necesitan volúmenes corrientes más bajos. Este modo utiliza elementos propios de la mecánica respiratoria para objetivizar un volumen corriente y también del esfuerzo del paciente para poder calcular el volumen minuto. Para este modo ventilatorio se debe considerar el peso corporal, la altura del paciente, el peso corporal ideal, el diámetro de la sonda orotraqueal y el porcentaje de volumen minuto objetivo que se quiere asistir. Por ejemplo, un paciente con 70 kilogramos de peso ideal. Si se suministrara un volumen corriente de 6 mililitros kilo, esto traduciría en 420 mililitros. Si tiene una frecuencia respiratoria de 14, el volumen minuto objetivo es de 5.880 mililitros o 5.88 litros. ¿Y qué se hace con eso? Pues en este modo lo que se hará será regular para ese volumen corriente. Finalmente, lo que el equipo va a hacer es medir ciclo a ciclo el volumen empleado y paulatinamente va a regular la frecuencia respiratoria y la presión suministrada para alcanzar el volumen minuto objetivo. Miren aquí una ilustración un poco más sencilla de entender. Ponemos el ventilador en modo ACV.
Programamos el peso ideal. Programamos el porcentaje volumen minuto objetivo, la PIP, la presión máxima y la FiO2. Posteriormente van a ocurrir dos cosas. Primero, el ventilador va a calcular la mecánica respiratoria, la compliance o distensibilidad, la resistencia y la PIP ideal. Esto lo va a hacer el ventilador al iniciar. A partir de ello, el ventilador define una presión inspiratoria. También el equipo hace una curva de flujo-volumen y la constante de tiempo expiratoria con la que se calculará la frecuencia respiratoria y la relación IE. El programa, a partir de todo eso, para alcanzar un volumen minuto objetivo, deberá encontrarse entre los parámetros que podemos visualizar en la gráfica. Este es un sistema de asa cerrada que básicamente se ajusta a lo que se indica o a lo indicado en la curva. ¿Cuáles son los beneficios del ASB? Primero, es útil en EPOC, según un trabajo que fue publicado en el European Respiratory Journal, que fue realizado por Kiralki y colaboradores en 2011. Entonces podemos decir que la evidencia del ASB es principalmente positiva en el contexto del EPOC. Se sabe también que acorta los tiempos de ventilación mecánica, disminuye disincronías y también disminuye el trabajo muscular. En cuanto a las desventajas, en esencia es para ventiladores Hamilton. Además, su base está en medidas estáticas para una ventilación espontánea. Y por último, pues es una modalidad poco conocida, al igual que muchas de las modalidades no convencionales. Seguimos con el NAVA. Y tal vez si a ustedes les gusta la ventilación mecánica y los cuidados críticos, en algún momento hayan escuchado del NAVA. El NAVA es una innovación. Realmente no es tanto una innovación porque se describió por primera vez por Sinderby en el año 1999, pero es una modalidad ventilatoria muy prometedora. NAVA traduce en ventilación ajustada, asistida neuralmente. Como les dije, fue descrita en el 99 por Sinderby. Básicamente, ¿qué hace? Mide el nivel de actividad eléctrica diafragmática como un parámetro del impulso respiratorio del paciente y ajusta el soporte respiratorio que dará de acuerdo a la intensidad de la contracción diafragmática. Este tipo de ventilación ha demostrado ser muy prometedor. Al analizar la tecnología actual, los principios del NAVA se acercan a lo que es una modalidad ventilatoria ideal. Como enunciamos, el NAVA mide la actividad diafragmática. Este modo es un modo asistido parcial y mejora la interacción paciente-ventilador. Se asocia con menos asincronías. Para funcionar el NAVA requiere la utilización de un catéter esofágico especial, que este catéter esofágico especial cuenta con unos electrodos o unos receptores que miden la actividad eléctrica. Debe colocarse como una sonda nasogástrica, pero guiada por un electrocardiograma para encontrar el sitio de inserción ideal. Para eso se va insertando y se va insertando, se visualiza la onda P en el monitor y cuando la onda P se pierde en el monitor está bien colocado. Uno de los problemas es que se puede desplazar. Miren por favor la pantalla. Este es un ventilador NAVA. Como pueden visualizar, es un ventilador Magid. En la curva amarilla se ve la media de presión de la vía aérea. Es una curva presión-tiempo. En la verde, la medida de flujo, que en este caso pareciera tener una morfología sinusoidal. Es una curva flujo-tiempo. En la azul, la medida del volumen corriente, en una curva volumen-tiempo. En la última se visualiza la actividad eléctrica diafragmática. Aquí está lo interesante. Hay una zona máxima y hay una zona mínima. Percátense que, según la actividad diafragmática, el equipo brinda un soporte proporcional. Por ejemplo, en el primer pico de actividad diafragmática, que es alto, si vemos la curva volumen-tiempo, vemos que el volumen suministrado es alto, mientras que en la segunda curva de actividad diafragmática la asistencia es menor. Esta diapositiva fue extraída de una conferencia realizada por el doctor Beltramelli. Prácticamente no hay disincronías. Bueno, tal vez una que se debe a una limitación del flujo aéreo inspiratorio, pero profundizaremos en las disincronías más adelante en otra parte. El soporte que se da
Va a depender entonces de las necesidades propias del paciente. Esto va a ser determinado a partir de la ecuación del nivel de NAVA que podemos ver en pantalla. Para ello se requiere conocer la actividad eléctrica, diafragmática, la PIB y el nivel de NAVA, que es una presión de soporte de acuerdo a los milivoltios generados por la contracción diafragmática. Teóricamente, el nivel de NAVA ideal es aquel que se encuentra rodeado por el cuadro naranja, o sea, un nivel de meseta antes de que nuevamente se eleve. Tal elevación representaría una sobreasistencia, y si es menor, pues representaría una infraasistencia, y esto va a asociarse con fatiga muscular. El NAVA tiene una serie de ventajas y de desventajas. Lo positivo es que se asocia con menos días de ventilación mecánica, menos fracaso en la extubación y menor índice de disincronías. Y si hay menos disincronías, también mejora el sueño, por lo cual también puede mejorar la tasa de delirio. Las desventajas es que básicamente requieren equipos especializados y son muy caros. Además, es típico de los ventiladores Macket, pero tiene que tener un software especializado, o sea que se debe comprar por separado. Otro modo importante para demarcar es el BiPAP o la ventilación bifásica. Básicamente este tipo de ventilación lo que hace es suministrar dos niveles de presión, una superior y una inferior, como vemos en pantalla, pero respeta la relación IE, y esa es una característica muy importante. A continuación mencionaremos sucintamente otros modos ventilatorios no convencionales, el APRB, el VAPS, el HFOV. El APRB o la ventilación con liberación de la presión de la vía aérea es un modo de ventilación con presión positiva continua a doble nivel. En este modo lo que se busca es optimizar al máximo los niveles de presión media de la vía aérea con la finalidad de favorecer el reclutamiento alveolar, mientras que se limita la presión máxima, lo cual disminuye el riesgo de barotrauma. Como pasa en el B-Level, se van a emplear dos presiones que se ciclan por tiempo. Sin embargo, en el APRB el nivel de presión alto se mantiene más tiempo. En otras palabras, hay una inversión de la relación IE. Es antifisiológico, pero en teoría potencia el reclutamiento y evita el desreclutamiento. Entonces es muy similar al B-Level, pero hay una inversión en cuanto a la relación IE. En esta imagen podemos ver la programación de dos presiones y la inversión característica de la relación IE que tiene el modo APRB. La inversión de la relación IE es una característica elemental del modo, ¿sí? El cual por definición ya es antifisiológico, pero se utiliza en ocasiones durante el periodo de weaning. Otro modo es el VAPS, la ventilación de presión soporte con volumen asegurado. Este modo básicamente es un modo donde se programa una presión soporte y se programa una PIP y un volumen corriente fijo. El modo intenta que en ninguna parte del ciclo el volumen corriente baje del valor programado. El último modo que vamos a mencionar es el HFOV o la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Lo que hace este modo básicamente es hacer la ventilación más oscilante, o sea, que varíe según periodos de tiempo. Para ello se programa una PIP y una presión soporte 1 y otro nivel de PIP y soporte 2. El ventilador lo que va a hacer es hacerlos fluctuar, que oscilen. Por ejemplo, si se programan 20 segundos con una presión soporte de 15 y una PIB de 10, esto se dará durante 20 segundos. Si la segunda PIB es de 5 y la presión soporte es de 10, se va a dar durante otro periodo de tiempo determinado. Muchos de los otros modos tabulados en un inicio no han mostrado niveles óptimos de seguridad ni diferencias significativas en cuanto a su utilidad, por ende no se van a mencionar.